Mayo 1. Apreciados compatriotas, seguramente tú has escuchado este enfoque de Frena basado en el doctor Gene Sharp. Aquí te vamos a presentar 9 casos de cómo se tumba a una dictadura. El doctor Sharp, en los 60 años de investigación, encontró el concepto masa crítica, aquella cantidad mínima de la población que tiene que pedir la dimisión del dictador. Y ese ha sido el enfoque que tiene Frena, y por ello el 21 de mayo, desde hace más de 3 semanas, hemos venido invitando a los mexicanos a hacerse presentes en el Zócalo capitalino a las 12 del día. Sin duda, la disidencia controlada, los grupos amaniatados por los propios partidos políticos, se inventarán otras marchas para defender los delfines, la Constitución, el INAI, el INE, todo lo que te puedas imaginar que distraiga a los mexicanos de lo que puede rescatar la patria. Buscar la dimisión del dictador. ¿Cuántas cosas requiere ocurrir más en México para que los mexicanos se den cuenta de que la dictadura ya está presente? El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, y el primer ministro Ranil Wickremesinghe han anunciado este sábado su dimisión después de que miles de manifestantes irrumpieran en sus residencias oficiales en una jornada de multitudinarias protestas en Colombo contra el gobierno por su gestión de la crisis económica. Mientras las calles se llenaban de cánticos contra Rajapaksa, evacuado a un lugar seguro en una jornada marcada por las protestas antigubernamentales, Wickremesinghe ha anunciado su dimisión en primer lugar. El portavoz del Parlamento de Sri Lanka ha anunciado por su parte que Rajapaksa también dimitía. Cientos de manifestantes han entrado por la mañana en la residencia oficial de Rajapaksa, tras romper el perímetro de seguridad a pesar de que la policía ha recurrido a gases lacrimógenos para impedir la intrusión. El mandatario había abandonado previamente la zona, alertado por las fuerzas de seguridad sobre la masiva manifestación convocada desde hacía días en Colombo. El dirigente no se ha mostrado en público y su paradero es desconocido. La jornada ha dejado imágenes emitidas en directo por televisiones locales y en las redes sociales de cientos de personas en las estancias de la residencia. Las masivas manifestaciones de hoy se enmarcan en un contexto de protestas continuadas desde hace meses, debido al impacto sobre los srilankeses de una de las peores crisis económicas a las que ha tenido que enfrentarse el país desde su independencia en 1948. Un intento de presión para que Evo Morales renuncie tras una cuestionada reelección para un 4º mandato consecutivo. El líder opositor Luis Fernando Camacho dijo que la carta de renuncia que pretende que Morales firme será entregada tras una marcha de cientos de ciudadanos y frente a los medios de comunicación en el Palacio de Gobierno. Hemos traído una carta, pero esa carta la vamos a entregar todos en unidad. Esa carta no es de Santa Cruz, es de todo Bolivia y se va a aprobar por todos los bolivianos, porque somos todos los bolivianos los que queremos construir un país con democracia y con libertad. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el gobierno aceptará la entrega de la misiva, pero descartó que el mandatario renuncie. El señor Fernando Camacho, como cualquier ciudadano boliviano, puede dejar su carta. Va a ser recepcionada y tendrá una respuesta en el marco de la CPE. La oposición también acusó al gobierno de la violencia en las protestas antigubernamentales. El ministro de Defensa de Evo Morales dice que estamos al borde de contar muertos por decenas. Ustedes, señor vicepresidente, están provocando la acción violenta, están provocando la confrontación. Los adversarios de Morales, que denuncian fraude electoral, exigían inicialmente una segunda vuelta, pero la demanda trascendió al llamado a nuevas elecciones presidenciales y la renuncia de Morales tras estar cerca de 14 años en el poder. En esta protesta multitudinaria no falta ninguno de los principales líderes opositores. La negativa a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea del presidente Víctor Yanukovych, una decisión que pilló a contrapié a Bruselas y a la oposición, y el acercamiento implícito a Rusia ha colmado la paciencia de sus adversarios, que reclaman un cambio.
Esto no es un plan para la oposición, es un plan para el pueblo de Ucrania, para reinstaurar la democracia en mi país. La gente pide justicia. El primer paso es que el gobierno dimita y convoque elecciones. El ambiente recogido por las cámaras de Euronews es de una cierta euforia entre los presentes, que lo sienten como un momento histórico. Este es mi hijo, hoy peleamos por él y está participando en los hechos más importantes de la historia de Ucrania. Tomé parte en la revolución de 2004 y como muchos terminé decepcionado con ella. Durante 9 años he estado indiferente ante la política y la semana pasada no me manifesté. Pero después de que dispersaran la anterior manifestación a palos, he entendido que tenía que volver a involucrarme, porque la situación podría empeorar. En 2004 las masivas protestas forzaron la anulación por fraudulentas de unas elecciones ganadas por Yanukovych. Su repetición aupó, entre otros, a Yulia Timoshenko, hoy en la cárcel. Se k tobě navrátí lidé. Teď prožíváme v celé naší zemi i v Praze takovou nelehkou dobu. A vyjít z ní znamená skutečně mít na paměti, že máme i zítra, i pozítří žít. A samozřejmě všichni chtějí. A dívejte se, v žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické neexistuje to, aby 15letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo. Já myslím, že jste mi nerozuměli tak, že mluvím o vás. Já jsem nemluvil o vás. Jestli 50 000, 300 000 nebo více, ale v tuto chvíli to patrně není důležité. Vyzýváme všechny občany, aby co možná nejvýraznějším způsobem manifestovali svou touhu po demokracii generální stávkou vyhlášenou na pondělí 27. listopadu od 12 do 14 hodin. Před 10 minutami Československá televize oznámila, že všichni členové předsednictva UVKSČ a sekretariátu UVKSČ dávají své funkce k dispozici. Llega el 11 de abril, se convoca una protesta primero para el 9 de abril, se hace un paro, después se declara indefinido, llega finalmente el 11 de abril. ¿A usted los agarró por sorpresa la magnitud de la manifestación de ese día? Y la idea de acudir a Miraflores ¿fue espontánea o...? Fue espontánea, ¿no? Sí, eso me causó sorpresa porque la idea era llegar hasta la redoma de Chuao, a la sede de Petróleos de Venezuela, y allí tener la manifestación.
Pero la verdad es que la magnitud de esa concentración y de esa marcha fue impresionante, y la voluntad de continuar a Miraflores me causó total sorpresa. Y lo debo decir con absoluta sinceridad, porque si la única persona que en ese momento, desde la tarima de Chuao, dijo a Miraflores no, fui yo, porque sabía que podía generar pues, actos de violencia de parte pues, del chavismo, ¿no? Como efectivamente ocurrió. Y todavía desde la Plaza Oleari, con un megáfono en la mano, yo decía, no continúen hacia Miraflores, vamos hasta el Congreso, una vez que era imposible detener pues, aquella marcha multitudinaria y yo diría pues absolutamente espontánea y sincera, ¿no? Pero que haya habido una cuestión, un propósito preestablecido, no, definitivamente. ¿Tuvo comunicación con los militares mientras la gente iba hacia Miraflores? No tuve ninguno, ¿no? Muy posteriormente, ya en la noche pues, del 11 de abril, que se produjo ese contacto, ¿no? ¿Y llegó a conversar con Hugo Chávez? No, en ningún momento, ¿no? ¿En qué momento se entera de que Hugo Chávez había presentado su renuncia? Estando yo pues en Fuerte Tiuna, ya en la madrugada del 11 para el 12 de abril. ¿Lo llegó a ver en Fuerte Tiuna o no? En ningún momento. Los únicos testigos fueron militares, sus compañeros de armas, actual cardenal Porras y Monseñor Azuaje, que falleció, que fueron los únicos, digamos, no militares que estuvieron en las últimas conversaciones, donde pues se decidió que no salía pues a Chávez a Cuba, sino que se mantendría bajo custodia de la Fuerza Armada. Deplora los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo. Y volvemos a Egipto porque es multitudinaria la movilización en la Plaza del Cairo en reclamo de la dimisión, de la renuncia de Hosni Mubarak a la presidencia. Las calles de la ciudad se poblaron desde temprano con miles de personas que se dirigían a este escenario de la marcha convocada por la oposición y en la que esperan reunir a más de 3 millones de personas en este 8º día de protestas. Esta es la imagen en vivo de lo que está ocurriendo en este preciso instante en la Plaza Tahrir. Los tanques circulan a la par de los manifestantes, por lo que se observa una tensa calma en la zona. En tanto, el ejército anunció que actuará con moderación en el conflicto y no reprimirá a la población. Los manifestantes también están organizados y armaron un cordón de hombres y mujeres que revisan entre 5 y 6 veces a las personas que entran a la plaza para participar de esta marcha. El objetivo es garantizar que no lleven armas y que la protesta de la jornada sea pacífica. En tanto, el régimen de Mubarak utiliza la televisión estatal para llamar a la población y permanecer en casa y evitar lo que aseguran podrían ser manifestaciones violentas. Controlada estrictamente por el régimen de Mubarak, se mostró hasta ahora alguna imagen de estas protestas y Naciones Unidas acaba de dar un número respecto a la nueva cantidad de víctimas fatales que se han cobrado estas movilizaciones y estos repudios hacia el régimen egipcio. 300 personas extraoficialmente han perdido la vida en estos 8 días y son más de 3.000 las heridas. Pojawiać się to pokolenie, które takiego doświadczenia nie miało i w tym pokoleniu rósł radykalizm. I można było się wobec tego spodziewać, że prędzej czy później może dojść bez zasadniczych zmian do drastycznej konfrontacji. Świadomość tej konfrontacji i niechęć do tej konfrontacji była dość wyrazista w pewnej części establishmentu politycznego, kierownictwa państwa.